Televisa presenta XFM. lo que se viene a continuación. Creando perfección en MP3. En MP3. Mi niña bonita, mi dulce princesa. En MP3. Hola compañeros, compañeras y profesor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén escuchando esto. Nosotros somos el equipo 4 conformado por Chávez Hernández José Manuel, Cruz Esparza Jimena, García Sánchez Blanca Beatriz, Plana Solís José Emiliano y Ramírez Ramos Mónica. Vamos a explicarles sobre el estado de bienestar de John Maynard Keynes. Para eso, les daré una pequeña introducción a su vida. John Maynard Keynes fue un economista y profesor británico, considerado uno de los más importantes del siglo XX, cuya influencia comenzó a popularizarse después del crack del 29. En su honor, se fundó la Escuela Económica del Keynesianismo. Nació en 1883, hijo de John N. Keynes y Florence Ada, ambos pensadores muy reconocidos. Al igual que su padre, Keynes se interesó desde una edad muy temprana por la economía. En cuanto a su vida personal, John era bastante privilegiado, de una buena clase social, dándole la oportunidad de tener una educación de excelencia en Eton, donde estudió desde literatura clásica, matemáticas y hasta arte dramático. Asimismo, Keynes fue parte del reconocido grupo de intelectuales británicos llamado Bloomsbury, nombrado así por una calle en Londres, al cual también pertenecía la famosa escritora Virginia Woolf. Dentro de este grupo se tocaban temas de filosofía, arte, literatura, música, entre otros. Dentro de las principales obras de Keynes se encuentra La moneda india y las finanzas en 1913, Las consecuencias económicas de la paz en 1919, Tratado sobre probabilidad en 1920, Teoría general de ocupación y del dinero en 1939, de la cual vamos a hablar más adelante, y por último pero no menos importante, Cómo pagar la guerra en 1942. Seguramente se estarán preguntando, ¿qué es el estado de bienestar? De acuerdo con Wikipedia, estado de bienestar, estado benefactor, estado providencial o sociedad de bienestar es un concepto de la ciencia política y económica con la que se designa una propuesta política o modelo general del Estado y de la organización social, según la cual el Estado provee servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de habitantes de un país. Si bien la autoría de este concepto no se le atribuye a Keynes, sino al canciller alemán Bismarck a finales del siglo XIX, después de la Gran Depresión y las guerras mundiales, se les dio a este concepto un enfoque keynesiano. En pocas palabras, es un concepto de ciencia política y económica que consiste en subsidiar la equidad entre la población, así como la igualdad de oportunidades para el beneficio de todos. ¿Cómo funciona? Para esto tenemos un pequeño cuadro. Funciona mediante la intervención del Estado en grandes obras como carreteras y en la distribución de subsidios a empleados, familias y empresas. Todo esto por medio del presupuesto del Estado para generar un aumento en los ingresos fiscales del Estado, así como ingresos a las familias, disminución del desempleo y el crecimiento de la población. Ahora hablaremos un poco de la teoría general del desempleo, el interés y el dinero. Esta teoría surge como respuesta y explicación de parte de Keynes ante la Gran Depresión. En esta obra analiza los principales problemas, que fueron el desempleo y la deflación. Asimismo, Keynes nos explica la relación entre el empleo, la renta y los intereses como medios de funcionamiento de la economía. Keynes creía que la economía podía funcionar si existía una relación entre la oferta y el consumo. Para esto tenemos otro cuadro en donde se explica un poco, como resumen, la teoría general. Sin embargo, mis compañeros a continuación les van a explicar los conceptos más importantes de la teoría general. Después de la Gran Depresión de 1929, que se vivió en Estados Unidos, muchas naciones sufrieron las consecuencias de este hecho, llegando a afectar a todos los países que se regían bajo el sistema capitalista. Aquí es donde Keynes, el cual ya contaba con experiencia de haber vivido una crisis, propone soluciones ante un capitalismo de posguerra, sistema
que estaba sumido en la depresión económica y a la desocupación generalizada. Sus soluciones fueron muy polémicas, debido a que se oponían a la tradición liberal, la cual ya llevaba 150 años al mando. En la demanda agregada influyen muchas decisiones económicas, tanto públicas como privadas. Las decisiones del sector privado a veces pueden generar resultados macroeconómicos adversos, tales como la reducción del gasto de consumo durante una recesión. Esas fallas del mercado a veces exigen que el gobierno aplique políticas activas, tales como un paquete de estímulo fiscal. Por lo tanto, el keynesianismo apoya una economía mixta, guiada principalmente por el sector privado, pero operada por parte del Estado. En segundo punto, los precios, y especialmente los salarios, responden lentamente a las variaciones de la oferta y la demanda, algo que genera situaciones periódicas de escasez y excedentes, sobre todo en la mano de obra. Y por último, las variaciones de la demanda agregada, ya sean previstas o no, tienen su mayor impacto a corto plazo en el producto real y en el empleo. Esto sin afectar los precios. Los economistas keynesianos sostenían que la demanda agregada es decreciente, es decir, al disminuir el nivel de precios, aumenta la cantidad agregada demandada de bienes y servicios. El motivo de esto es que si se produce un descenso del precio de todos los bienes y servicios con cada unidad monetaria, se podrán comprar más bienes y servicios que antes. Es decir, habrá aumentado el poder de compra del dinero, y así podremos comprar más bienes y servicios, por lo que aumentaremos nuestras compras, a lo que este aumento del gasto supone un incremento de la demanda agregada. Keynes analizó la demanda agregada con el estudio de los componentes del Producto Nacional, los cuales son el consumo privado, la demanda de inversión, el gasto público y las exportaciones netas. La demanda agregada es la cantidad de bienes y servicios que demanda el total de una economía. Esta se compone de la demanda del consumo de las familias, el gasto del gobierno, el cual es la demanda de bienes y servicios por parte del gobierno, la demanda del gasto en inversión y la demanda de bienes y servicios que son para exportar. En este caso se pone XN porque son las exportaciones netas. Estas exportaciones se sacan con las exportaciones menos las importaciones. Keynes propuso dos tipos de gasto: inversión y consumo. La inversión para Keynes es cuando un empresario decide gastar su dinero en nuevas herramientas, mejores tecnologías o más empleados para aumentar la producción de su fábrica o empresa. Esta decisión que toma el empresario depende de muchos factores psicológicos, entre ellos, además de que depende del rendimiento que espera sacar, es decir, cuánto más va a ganar si invierte dinero. Esta relación también tiene que ver con las creencias del propio empresario, ya que, suponiendo que el empresario cree que la economía va a ir al alza, él va a invertir más para sacar mayor beneficio. Pero si el empresario cree que la economía va a ir a la baja, él va a invertir menos para reducir pérdidas. Para esto, Keynes propone un nuevo significado a eficiencia marginal del capital. Este concepto quiere representar a la relación que existe entre el coste real de la inversión, o sea, el dinero real que se invirtió, con los rendimientos que el empresario espera. Además, Keynes propone que el gasto, que ya vimos que es la inversión, y el consumo, tiene efectos sobre la renta. Y la renta es muy complicada de calcular, ya que la relación que existe entre gastos y renta no es lineal. Es decir, si el gasto aumenta 1, la renta no va a aumentar 1, sino se va a multiplicar. Esto se debe a que el gasto produce una multiplicación en la renta, lo cual genera que sea muy complicada de calcular. Además de que, como ya vimos, la inversión es algo muy difícil de calcular y predecir. Equilibrio con desempleo. Keynes no compartía la visión que tenían los teóricos clásicos acerca del desempleo involuntario. Este término es cuando tú quieres trabajar, pero no consigues trabajo. Los clásicos creían que esto solo podía suceder en dos situaciones:
O te acaban de despedir de tu empresa y estabas en un periodo de buscar un nuevo trabajo, que sería temporal, es decir, no vas a estar toda tu vida sin trabajo. O cuando eres menor de edad y las condiciones legales no te permiten ser contratado. Pero Keynes creía que esto no era así. El pensamiento de Keynes es que si a ti te despiden de tu empleo, tú como trabajador vas a gastar menos porque tienes menos dinero. Entonces las empresas van a empezar a tener menos beneficios, lo cual va a hacer que los productos no se vendan porque no hay demanda y la economía del país se estanque. Preferencia por liquidez. La preferencia por liquidez se refiere a la demanda de dinero, considerada como liquidez, es decir, a las ventajas de poseer dinero efectivo para poder gastarlo en cualquier momento. Esta teoría apunta a que existe una relación directa entre las tasas de intereses y las preferencias de las personas en términos de liquidez. Para Keynes, son tres los motivos por los cuales los individuos optan por la liquidez y el dinero. 1. Transacciones. Tener el dinero en efectivo en lugar de depositarlo en un banco facilita las operaciones básicas y cotidianas. 2. Precaución. Las personas cuentan con gastos imprevistos y esto los lleva a contar con dinero en mano. 3. Especulación. Mediante la conservación en mano de dinero es posible acceder a oportunidades de inversión con las cuales obtener beneficios. El papel del dinero. El dinero desempeña tres funciones. 1. Medio de cambio. 2. Unidad de cuenta, que es expresada en determinadas unidades los valores que ya poseen las cosas. Y 3. Acumulador de valor. Lo más importante para la economía monetaria es la función de acumular valor. Los que tienen esta renta y riqueza más de la que consumen normalmente pueden acumular exceso de varias formas. Keynes dice que el dinero puede ser la forma más segura para acumular riqueza. Precios y variaciones. La relación entre la cantidad de dinero y su poder adquisitivo será de tal manera que un aumento en la cantidad de dinero provocaría un aumento proporcional en los precios. Es decir, si no varían las cantidades vendidas, el único efecto posible que será que los precios se dupliquen. El que la gente se encuentre con un exceso de dinero y que este exceso no exista sin el deseo de gastarlo, se traduce en una elevación de los precios. El único modo de verse libre de esa abundancia de dinero es un alza correspondiente de los precios. Para finalizar con esto, Precios y variaciones. La relación entre la cantidad de dinero y su poder adquisitivo será de tal manera que un aumento en la cantidad de dinero provocaría un aumento proporcional en los precios. Es decir, si no varían las cantidades vendidas, el único efecto posible que será que los precios se dupliquen. El que la gente se encuentre con un exceso de dinero y que este exceso no exista sin el deseo de gastarlo, se traduce en una elevación de los precios. El único modo de verse libre de esa abundancia de dinero es un alza correspondiente de los precios. para finalizar con esta breve presentación, me gustaría recapitular y concluir con las ideas más importantes de la teoría de Keynes para el estado de bienestar. A John Maynard Keynes no le eran suficientes las ideas de los clásicos. Rechazaba la idea de esperar la recuperación de la economía por sí sola. La oferta y demanda no produciría por sí sola el empleo. Por eso, para él, la única manera de lograr que la economía creciera de nuevo era alimentándola con gasto público. De ahí deriva la política fiscal y keynesiana. El modelo keynesiano en una recesión analiza que la renta cae, por lo que el consumo, ahorro y por supuesto las inversiones disminuyen, y con todo ello caería también la producción. ¿Qué quiero decir con esto? La baja de salarios baja la demanda y esto hace estancar a la economía. Entonces, Keynes propone que es el momento de brillar del Estado en la economía. ¿Haciendo qué? Aumentando el gasto público, utilizando política monetaria y endeudamiento. De esta forma, la demanda se puede sostener. Asimismo, el Estado intervendría garantizando depósitos, subsidios y seguros de desempleo. Como se puede observar, la crisis del 29 requería un programa bien planificado, en escala de política fiscal y un fortalecimiento de los estabilizadores incorporados. El gobierno es quien debía estar siempre listo para una crisis. Keynes también preveía con su teoría una mayor circulación del capital entre los miembros del Estado debido a la búsqueda de la menor tasa posible de desempleo, haciendo viable una renta mayor para los habitantes, debido a que estos tendrían principalmente empleo y por medio de este poder adquisitivo, dejando una cadena de producción estable con una constante demanda con mira hacia la expansión, posteriormente llamada la demanda agregada.
Esta teoría económica humana permitiría mejorar la calidad de vida de muchas personas en los siguientes años posteriores al crack del 29. Hizo más esta teoría por sí sola que las otras teorías de los clásicos juntas, y parte de ello se debe a que Keynes formuló su teoría a partir del desempleo, cosa que los clásicos lo hacían siempre con base en el proceso de producción. Keynes no pretende que el Estado sea quien ahora se dedique a planificar la economía, sino que solo intervenga cuando sea necesario para garantizar tanto un desarrollo positivo de la nación como el cumplimiento de necesidades básicas de los ciudadanos. Tampoco dice que las teorías de los clásicos liberales estén mal o no sirvan, simplemente dice que al seguirlas moriremos todos en un tiempo. Sin embargo, parece que quien murió primero fue su teoría, gracias a la llamada crisis del 70. La crisis relacionada al petróleo orientó a las naciones a tomar otros caminos para enfrentarla, pero esa es otra historia. Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste que quise abandonar la partida. Desde presente sin futuro.